Ya estamos 33. Usted dígame. Cuando usted nos diga. En 5 segundos. Bueno, no, esperemos a 11 con 3 minutos para que se conecten un poquito más. ¿36 personas? Ok, abrimos. Por favor. Ok, buenos días. Doctor José Luis, vamos a iniciar. Bueno, buenos días a todas y a todos. A nombre del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIDIR Unidad Oaxaca, les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia y plática con un especialista de alto nivel en el tema de transmisión de SARS-CoV-2 por aerosoles. Yo soy el doctor Saúl Sandoval Torres, profesor en el Instituto Politécnico Nacional y editor de la revista Contribución al Conocimiento Científico y Tecnológico en Oaxaca, para conversar sobre los modos de transmisión de SARS-CoV-2 y presentar las últimas evidencias científicas sobre el tema. Esta mañana he invitado a un experto en el tema. Tengo el gusto de presentarles al doctor José Luis Jiménez, quien es profesor en la Universidad de Colorado, en los Estados Unidos. Buenos días, doctor José Luis, bienvenido. Voy a hacer una pequeña presentación del doctor José Luis, quien es doctor en ingeniería por el MIT. Actualmente es catedrático de Química y Ciencias Ambientales en la Universidad de Colorado. Investiga los aerosoles de la contaminación del aire interior y exterior con instrumentos avanzados y modelos matemáticos. Es un investigador altamente citado. Al día de hoy tiene más de 70,000 citas en Google Scholar. Algunas de sus publicaciones son hot papers en el Web of Science. Miembro honorario de la Asociación Americana de Investigación en Aerosoles y de la Unión Americana de Geofísica. Y ha recibido numerosos premios. Desde febrero de 2020 estudia la transmisión del coronavirus por el aire en colaboración con 50 científicos internacionales, cuyo trabajo ha obligado a la OMS y la CDC a aceptar que esa transmisión es importante. Muchas gracias, doctor José Luis, por su tiempo y generosidad. El tema es de suma importancia. Gracias por la oportunidad de tenerlo con nosotros. Esta videoconferencia está organizada en 3 partes. La primera parte corresponde a una exposición por parte del doctor José Luis. En una segunda sección abriremos una sesión para preguntas y respuestas, así que todo el auditorio, todos los que están conectados pueden exponer sus preguntas en el chat de la videoconferencia. Yo iré seleccionando algunas preguntas y les las haré haciendo al doctor José Luis. Al final daremos tiempo para una conclusión y terminaremos con esta videoconferencia. Iniciemos entonces. Doctor José Luis, le damos a usted la palabra. Puede iniciar con su exposición. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Pues nada, voy a compartir la pantalla. Pues entiendo que están viendo mis diapositivas.
Y bueno, pues ahí vamos. Gracias por la invitación. Como ya ha resumido, pues soy un científico que normalmente trabaja en aerosoles, más en cosas de contaminación. Pues por ejemplo, hemos trabajado con Mario Molina varias veces midiendo la contaminación en la Ciudad de México y cosas así. Pero bueno, como somos especialistas en aerosoles, pues nos empezamos a trabajar en esto al empezar la pandemia. Y bueno, pues es lo que les voy a contar, ¿no? Lo que hemos aprendido y lo que muchos sabían ya. He puesto en el chat los enlaces que tienen los enlaces a las diapositivas. Allí le pueden dar, tal vez si los puedo volver a mandar, porque creo que la gente que se une más tarde no los ve. Y ahí pueden encontrar las referencias y darles de todo esto y ver más detalles de todo, ¿no? Bueno, pues ahí vamos. Pues este es el esquema de la presentación. Voy a hablar primero un poco de la ciencia y de la historia, de por qué estamos aquí, ¿no? Y luego de cómo protegernos, ¿no? Una vez que entendemos cómo va la transmisión, pues podemos entender cómo protegernos. Pues lo primero es resumir cuáles son las formas de transmisión, que en principio la mayoría de la gente ya la sabe, pero hay una cierta confusión todavía, ¿no? Entonces, bueno, este es un virus respiratorio que está presente en la saliva y en el fluido respiratorio, que es el líquido que moja el interior de los pulmones, la tráquea, y entonces tiene que ir por el mundo físico a otra persona y llegar a las mucosas o ser respirado, ¿no? Entonces esto puede pasar a través de, si veo el pointer, sí, puede pasar a través de una superficie. Al principio de la pandemia nos decían que esto era muy importante, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que se ha investigado mucho y hay 0 casos demostrados de transmisión por superficies. Entonces, al día de hoy sabemos que la transmisión por superficies no es importante. Tal vez es completamente despreciable, tal vez es una cosa pequeña, ¿no? Pero no es lo que está propagando la pandemia. Entonces, lo que está propagando la pandemia son pelotitas de saliva o fluido respiratorio que salen de nosotros y llegan a la otra persona, ¿no? Entonces, el debate más grande de la pandemia ha sido si son las grandes o las pequeñas, ¿no? ¿Y por qué hablamos de grandes y pequeñas? O las grandes se llaman gotas o gotículas, las pequeñas aerosoles. ¿Por qué eso es importante? Porque se comportan de forma diferente. Las grandes son proyectiles, ¿no? Como aquí nos enseñan estas gotas. Entonces sale, si uno tose o estornuda o habla muy fuerte, pues puede salir un proyectil que se ve que va volando, ¿no? Y ahí pues esto no es un proyectil, y si te impacta dentro del ojo en esta parte muy pequeña de las fosas nasales o dentro de la boca, eso puede llevar a la infección, ¿no? Pero digamos, alguien te tiene que toser en la cara. Y luego, a la vez que salen estas gotas que se ven, pues por cada gota salen unos 1000 aerosoles. Y entonces estos aerosoles son como el humo del tabaco, que es otro aerosol. Entonces este humo flota por el aire y se dispersa, ¿no? No veo muy bien el pointer. Como aquí, y entonces este infecta al respirarlo. Aquí ya lo respiramos y se deposita, no es un proyectil, es un humo, ¿no? Entonces, ¿es el proyectil o es el humo el que contagia, ¿no? Esto, digamos, ha sido el debate, ¿no? Entonces, al principio de la pandemia, la OMS nos dijo muy claramente, la OMS, que eran los proyectiles, ¿no? Que el humo no era importante. Y entonces tiene un vídeo aquí al principio de la pandemia que lo pueden ver, donde salen los proyectiles y le pegan a esta señora y le contagian, ¿no? Y luego más tarde en el vídeo hay más distancia y entonces los proyectiles siguen una trayectoria parabólica y caen y ya no contagian, ¿no? Entonces el problema es que nos dijeron que estaban seguros de esto cuando esto en realidad solo era una hipótesis, ¿no? O sea, esto puede pasar si estos proyectiles son la forma mayoritaria de contagio. El problema es que no lo son, ¿no? Esto es un error. Y además, pues luego nos han dicho durante la pandemia que, bueno, sí, hay transmisión a más distancia y esto puede ser por aerosoles, ¿no? Pero es un poco la descripción de la OMS en muchos sitios no se corresponde con la física, porque nos dicen, bueno, si hay transmisión cerca es por estos proyectiles, ¿no? Que le pegan a esta señora tal, y solo son las gotas, los proyectiles grandes. Pero puede haber una transmisión a más distancia por estos aerosoles, pero estos aerosoles, ¿cómo van a llegar aquí sin estar presentes en la zona cercana, ¿no? Entonces, en realidad lo que está pasando es esto. Tenemos una situación en la que hay muchos aerosoles en la zona cercana y dominan la transmisión. Hay unas pocas gotas y son poco importantes. Y entonces, claro, uno ve más transmisión cerca y menos transmisión más lejos, pero también se ve al compartir la habitación, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿no? Y entonces, y en realidad, pues estos aerosoles, ¿cómo son? No son como estos de la Asociación Americana de Medicina, publicaron esto y es erróneo, esto es un error.
¿no? Lo que pasa es más bien así, como en este dibujo. Tenemos unas gotas que son sobre todo saliva o fluido respiratorio donde hay unos pocos virus, ¿no? Y son mucho más grandes que el virus. A veces la gente dice, es que hay que filtrar un virus que es 0,1 micras. No, eso no tiene sentido. El virus no sale solo al aire de nuestro sistema respiratorio, ¿no? Salen pelotitas más grandes. Entonces, bueno, pues, ¿qué evidencia tenemos de que la COVID se transmite por el aire, ¿no? Pues vamos a ver esto un momento, aquí. Vale, pues aquí la evidencia es la siguiente. Y hemos escrito un artículo, pues hemos escrito varios, pero este es digamos, el más resumido, el más fácil de leer en el Lancet hace un año, ¿no? Y entonces resumimos 10 razones que nos mostraban claramente que era una enfermedad de transmisión por el aire, ¿no? Y este artículo es uno de los el que más impacto ha tenido el Lancet de los publicados en ese tiempo y el 15 de toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, eh, y lo que concluimos ahí es que aunque hay otras rutas de transmisión que pueden contribuir, la transmisión al respirar este virus es la dominante, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Pues les voy a decir unas pocas cosas, ¿no? Una cosa muy clara es la transmisión a larga distancia, ¿no? Por ejemplo, hay casos como este es un hotel de Nueva Zelanda donde hay una persona que está infectada y está en una habitación y llega en un momento diferente que estas otras personas que están en otra habitación nunca se ven, hay cámaras en el pasillo, sabemos que nunca hablan, nunca tienen contacto directo y sin embargo se contagian 3 personas o 4 personas en esta habitación que estaban, digamos, una contra la otra, pero nunca tienen contacto, ¿no? Y la probabilidad más importante, lo que piensa en el artículo, lo que pensamos los expertos es que el aire estaba saliendo por debajo de la puerta y estaba entrando por encima de esta puerta, ¿no? Y al cabo de varios días o lo que sea, pues se contagian. Y se ve con la genómica que es el virus exacto. Solo les ha podido contagiar la persona A, ¿no? Y esto es una transmisión donde, digamos, nunca hablaron, nunca estaban en la misma habitación, ¿no? Y hay bastantes casos de estos. Se estudian muy bien cuando hay pocos casos, ¿no? Como en Hong Kong, Nueva Zelanda, cuando llegan a estos hoteles, ¿no? De cuarentena. También otra cosa que está muy clara es que al aire libre el contagio es pues 20 veces o menos probable que en interiores, ¿no? Esta es una pandemia de interiores. Entonces, por ejemplo, estos son datos de Japón al principio de la pandemia. Esto. Y entonces lo que se ve es que siguen a gente que están contagiados, pero antes de saber que están contagiados ya se han reunido con otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay 22 que se habían reunido con otras personas en interiores y 88 en exteriores. Entonces se ve, bueno, estos que ya se han reunido, ¿a cuántos han contagiado, no? Y entonces de los 22 que se habían reunido en interiores, 6 no contagian a nadie y 16 sí. Y los 16 que contagian ya empiezas a ver 3, 4, 9, 12 contagios, ¿no? Se empieza a ver casos de superpropagación. Sin embargo, de los que se contagian en interiores, de 88, 77 no contagian a nadie, ¿no? Mientras que 11 sí contagian, pero suelen contagiar casi solo a uno, a la persona con la que estaban hablando, digamos, ¿no? Y a no más de 3. Entonces, se ve que hay una gran diferencia. Hay otros estudios que muestran lo mismo, ¿no? Al aire libre es difícil contagiar, en interiores es fácil contagiar. Entonces, sabemos porque hay estudios que en realidad la gente se acerca más a hablar al aire libre porque están más confortables al no haber techo, ¿no? Entonces, si son estos proyectiles, que les da igual estar al aire libre que no, si fueran las gotas, el contagio sería igual o incluso mayor al aire libre. Al bajar el contagio al 5%, sabemos que el contagio está absolutamente dominado por los aerosoles que respiramos, porque esto es la única cosa que cambia mucho de uno a la otra, ¿no? Es una evidencia muy clara que no se puede explicar de otra manera, ¿no? También sabemos que todos los brotes de superpropagación pues son todos cuando en sitios interiores con poca ventilación, ¿no? Y esto, por ejemplo, en Hong Kong pues hicieron un rastreo de contactos en la primera ola, que está publicada en este artículo, ¿no? Y se ven muchos de estos, digamos, brotes en los que una persona contagia a mucha gente, por ejemplo, esto en bares, ¿no? También se ven muchos casos, la mitad de los casos, pues una persona contagia a dos, tal y cual. Pero vamos, los brotes son importantes, ¿no? Para propagar la pandemia, esto se ha visto muchas veces, ¿no?
y se sabe pues el 10% de los casos contagian al 80%, mucha gente no contagia a nadie, ¿no? Y luego además en estos estudios, siempre que se estudia esto, pues la mitad de los casos que se han contagiado no consiguen encontrar quién los ha contagiado, ¿no? Entonces esto indica pues que hay más transmisión a distancia o el compartir la habitación, pero que no se tienen los datos para, digamos, para controlar, ¿no? Entonces, un ejemplo de estos casos de supercontagio pues es el caso del coro de Estados Unidos que estudiamos nosotros y escribimos un artículo. No tengo tiempo de dar los detalles, pero vamos, está claro cuando tú ves lo que han hecho que no se pueden contagiar por superficies y que no se pueden contagiar por las gotas grandes proyectiles, ¿no? La única forma que se contagian, y se contagian el 80 y tantos %, es por el aire, ¿no? Y un artículo que hemos publicado más recientemente es ya no solo el caso del coro, sino hemos mirado muchos casos más, ¿no? Pues aquí está nuestro caso del coro, pero también hay otros casos muy famosos como el restaurante de China, la centro de llamadas de Corea, el sitio del matadero de Alemania. Y entonces tú ves cuál es la tasa de ataque, cuánta gente se enferma en cada sitio y lo puedes relacionar con un parámetro de riesgo, que es el eje de las X, que es un parámetro del modelo, ¿no? Donde digamos todo lo que aumenta el riesgo, si hay poca ventilación, si hay mucho tiempo, si están hablando fuerte, pues todo eso te lleva a un parámetro de riesgo más alto y al revés las medidas para controlar o para reducir el contagio te llevan a la izquierda, ¿no? Y vemos que el modelo, que es la línea, funciona bastante bien para reproducir todos estos casos, ¿no? Entonces tenemos un modelo que funciona para saber cuándo nos contagiamos, ¿no? Y es un modelo de transmisión por el aire en aire compartido en la habitación. La habitación es una caja que atrapa el aire y simplemente hace que lo respiremos, ¿no? Y si hay un infectado, respiramos el aire que ha exhalado el infectado. Eso es lo que predice la infección, ¿no? Esta situación que vemos aquí gráficamente otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, ¿qué hay que hacer para entender el contagio? Todo se explica simplemente entendiendo cuánta dilución tiene el aire que respiramos y por cuánto tiempo lo respiramos, ¿no? Del aire exhalado. Entonces, dependiendo la distancia, pues esto es el factor de dilución en el eje de las X, ¿no? Si estamos en lo que se dice una distancia íntima, pues según las medidas en la literatura, pues el aire exhalado pues se ha diluido pues a lo mejor entre 40 veces y unas 500 veces, ¿no? Si tú mides el CO2, ves esto, ¿no? Aunque estés muy cerca, pues el aire se diluye mucho, ¿no? Con el aire de alrededor, ¿no? Si tienes una distancia, lo que se llama personal o social, pues hay más dilución. Si estás compartiendo una habitación, es lo que hay en azul, pues dependiendo un coche, un carro, pues la dilución es poca porque estás en una caja pequeña y bien sellada, ¿no? En casas, pues es esto, y al aire libre hay más dilución, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmiten las enfermedades? Pues esto es la COVID en una hora, ¿no? Si estás muy cerca con alguien infeccioso, te contagias fácilmente. Si estás en una casa, pues te contagias, pero no siempre, ¿no? Si estás en estos casos de superpropagación, pues se ven tasas de ataque a lo mejor del 80% hasta el 10 o el 20%, ¿no? Pero no se contagia necesariamente todo el mundo, ¿no? Esto es con alguien muy contagioso, ¿no? Pero, y para una hora. Si tenemos diferentes tiempos, más tiempo hay más contagio, menos tiempo, menos contagio, ¿no? Y lo que pasa, la persona media o mediana de contagio es esta otra línea y prácticamente no contagia a nadie. No solo pueden contagiar a gente y no mucho en proximidad cercana. O sea, hay una gran diversidad entre el contagio, el potencial de contagio de diferentes personas. Y esto es la COVID. Si uno pone el sarampión y la tuberculosis, el sarampión que va por el aire muy bien, pues es más contagiosa y para los mismos factores de dilución contagia más y la tuberculosis menos. La tuberculosis le cuesta contagiar, simplemente que es contagiosa mucho más tiempo que la COVID. Es contagioso de COVID unos días y es contagioso un año para la tuberculosis, ¿no? Entonces, aunque contagie menos en un cierto coro, pues como tienes muchas oportunidades, acaba contagiando, ¿no? Entonces, así se entiende todo. Entonces, esto es solo para la COVID y la tuberculosis, no. Lo hemos publicado también en Science el año pasado que esto pasa para todas o casi todas las enfermedades respiratorias. Si uno mira la literatura científica, la gripe, los resfriados, el SARS, el MERS, todos se contagian igual, ¿no? Lo que pasa es que había, por razones históricas, una confusión y no se había aceptado, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a eso. ¿Por qué se había habido tanta resistencia? Pues se lo cuento rápidamente. Hemos escrito artículos, hay muchos detalles, pero se lo digo rápido, ¿no? Entonces, bueno, primero la resistencia. El 28 de marzo
del 2020, la OMS nos dice que no, que esto no se transmite por el aire, que decir que se transmite por el aire es desinformación, nada menos, y que esto se transmite sobre todo por estas, por estas droplets, que son estas gotas, que son demasiado pesadas para estar en el aire y se caen, y entonces también pueden estar en las superficies y hay que lavarse las manos, ¿no? Entonces, nos dicen esto y que están, además, que esto es un hecho, ¿no? En mayúsculas están completamente seguros. Entonces, esto es uno de los errores más graves de toda la historia de la salud pública, porque nos dijeron que la única forma importante de contagio de este virus, nos dijeron que era desinformación, y nos dijeron que había que protegerse de formas de contagio que prácticamente no son importantes o que a lo mejor ni pasan, ¿no? Entonces, esto es un error tremendo que ayudó muchísimo a la pandemia a propagarse y es una razón por la que la OMS y muchas autoridades no lo quieren aceptar, ¿no? Pero vamos, pero por eso estamos en una pandemia tan grave, o en parte, ¿no? Entonces, esto fue en marzo. Ya en noviembre del 2020 la evidencia era abrumadora, ¿no? Habíamos publicado lo del coro, había muchos casos, esto va por el aire, ¿no? Entonces, en noviembre del 2020, muchos meses después, la OMS empieza a decir que la ventilación es muy importante. No dicen por qué, pero dicen que la ventilación es muy importante. Claro, si no entiende, a una gota proyectil o a una superficie le da igual que haya ventilación o no. La ventilación solo le importa al humo, a la transmisión por el aire, ¿no? Pero no lo explican, ¿no? Pero luego más tarde, en mayo del 2021, da una entrevista María Van Kerkhove y dicen, sí, decimos que hay que ventilar porque este virus va por el aire, pero no lo queremos decir, no queremos decir que va por el aire. Entonces, esto ha creado una gran confusión, ¿no? Y digamos, les seguimos insistiendo mucho a los científicos, y por fin el 23 de diciembre del 2021, hace 4 meses, por fin ponen en la página web claramente que esto se transmite por el aire tanto a corta distancia como a larga distancia, ¿no? Todavía no es perfecto porque siguen diciendo que se transmite por superficies cuando no hay evidencia, pero bueno, por lo menos van mejorando, ¿no? Pero esto está en la página web de la OMS porque era embarazoso científicamente no decirlo, pero no lo dicen. Hoy ha salido otro documento de la OMS y tampoco lo dicen claramente, ¿no? O sea, no lo cuentan como deberían, ¿no? Entonces los gobiernos pues se siguen escondiendo en el hecho de que esto no se sabe bien, ¿no? Pero no todos, ¿no? Por ejemplo, la Casa Blanca hace un par de semanas dijeron claramente que la forma de transmisión, o sea, dijeron lo que les he dicho yo. Y de hecho yo ayudé a escribir algunos de los documentos de la Casa Blanca, ¿no? Nos han consultado y aceptan que esto se transmite como les acabo de decir yo. Lo estamos respirando en el aire interior, ¿no? Entonces, ¿por qué ha habido y sigue habiendo tal resistencia de la OMS, de la CDC o del Ministerio de Sanidad en México, ¿no? La historia es muy importante y les voy a contar la historia de manera muy breve. Y luego también pues la política, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia de la transmisión de enfermedades? Pues Hipócrates en la Grecia antigua pues dijo que si había enfermedades que a mucha gente la enfermaban a la vez, estas tendrían que ir por el aire porque es lo que tenemos más en común y si no, pues cómo se van a infectar tanta gente a la vez, ¿no? Entonces la teoría de las miasmas. Y no es tanto un germen que sale de una persona, sino una miasma pues salen de la materia pútrida y van volando por ahí. No se entendía bien, digamos, el mecanismo, ¿no? Pero era una cosa bastante fantasmagórica que podía viajar largas distancias, ¿no? Y entonces se piensa que la mayoría de las enfermedades, incluso las no respiratorias, como el cólera, pues que todas van por el aire, ¿no? Pero, y esto sigue, hay mucho debate, pues una historia muy interesante, pero digamos, sigue siendo la teoría dominante hasta la segunda mitad del siglo XIX. En 1850, en esa década, se empieza a mostrar que el cólera, por ejemplo, se demuestra que va por el agua, el famoso experimento de John Snow. Y Semmelweis muestra que la fiebre purpural, pues esta fiebre va por las manos, ¿no? Que si se lavan las manos disminuye, ¿no? Y malaria, que quiere decir mal aire en italiano, o sea, porque se pensaba que iba por el aire, pues se demuestra que va por los mosquitos en 1890, ¿no? Entonces, de repente, está en una situación en la que, digamos, se ha pensado durante toda la historia que las enfermedades van por el aire, pero las que se empiezan a investigar se ve que no, ¿no? Entonces, hay un debate, pues a lo mejor no hay ninguna que vaya por el aire, esto es una superstición, ¿no? O a lo mejor sí, ¿no? Se sigue pensando que sí. Pero llega un señor que se llama Charles Chapin, que es un investigador norteamericano, y escribe un libro resumiendo toda la evidencia que se ha acumulado
de cómo se transmiten las enfermedades desde la teoría de los gérmenes, que entonces se había aceptado, pues digamos, 20 años antes, ¿no? Y se habían investigado y dice, bueno, ahora ya sabemos que un germen tiene que ir de una persona a otra, ¿cómo va? Va por el aire, va por el agua, va por la comida, va por... Y entonces él lo que dice es que lo importante es la infección de contacto, cuando te tocas con alguien o cuando estás cerca, ¿no? Es su teoría, pero no le hacen caso, ¿no? Dice, es que no me hacen caso porque, claro, si piensan que se contagian por el aire, pues ¿para qué te vas a lavar las manos o para qué vas a mantener la distancia si te vas a contagiar igual, ¿no? Es imposible que te hagan caso, ¿no? Entonces, aunque no tiene evidencia que la transmisión por el aire no pasa, él lo dice. Vamos a descartar la transmisión por el aire y nos vamos a liberar de este espectro, esta superstición del aire infectado. Y entonces el problema es que este señor es un señor muy importante, digamos, en la ciencia y tiene demasiado éxito, ¿no? Por razones científicas y también por razones políticas, porque quitarse este miedo, digamos, es muy bien, te permite hacer más cosas, digamos, a la economía, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es, y la CDC, por ejemplo, se funda en estas, no tengo tiempo de contar más detalles, está en ese artículo que lo pueden leer ahí, pero básicamente hace un cambio de paradigma tremendo y entonces se pasa de pensar que casi todas las enfermedades van por el aire a pensar que prácticamente esto es casi imposible. Y no hay casi ninguna enfermedad que va por el aire. Y cuesta hasta 1962 que por fin se demuestra que la tuberculosis va por el aire, ¿no? El trabajo de Wells y Riley. Y luego en los años 80 se acepta que el sarampión y la tuberculosis, pero realmente es una cosa que se resiste. Los estamentos médicos de infecciones se resisten como gato panza arriba, ¿no? Y no ha sido realmente hasta la COVID que hemos llegado ya con muchos científicos a demostrar que no, que esto no es algo excepcional, sino que muchas enfermedades, y de hecho todas o casi todas las respiratorias se transmiten por el aire, ¿no? Pero digamos, el último siglo hemos estado en este periodo en el que se pensaba que las enfermedades no van por el aire o que esto es una cosa muy difícil, ¿no? Entonces esto es, empezamos la pandemia y pues empezamos así y la OMS llama a un comité para decir, bueno, cómo se transmite este virus y a ese comité llaman expertos y llaman a 6 expertos de lavarse las manos, pero llaman a 0 expertos de transmisión por el aire, para un virus nuevo que a lo mejor se transmite por el aire, pero estaban tan seguros de que esto no pasaba, siguiendo, digamos, la tradición de Chapin, que ni hace falta hablar con estos expertos, ¿no? Entonces, bueno, al principio de la pandemia tampoco había suficientes mascarillas y tal. Ahora ya que ya se ve claramente, pues, tanto dentro de la OMS como en los gobiernos, nos dicen que, claro, que no pueden admitir un error tan grave, ¿no? Y, por ejemplo, una persona que asesora a un gobierno, que no voy a decir cuál, pero decía, que nos tenéis que dar una forma de salvar la cara, ¿no? De decir, o sea, hemos metido la pata de manera espectacular y nos tenéis que dejar salvar la cara, ¿no? Entonces no lo quieren, pero el problema es que por esto no lo siguen diciendo con claridad, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otras confusiones y tal, pero también luego hay otra cosa, que esto también pasa a través de la historia, y es que para los gobiernos, lo que decían al principio de la pandemia, hay que lavarse las manos y mantener la distancia, es muy conveniente, porque todo lo que tiene que hacer el gobierno es decirte a ti cosas que tú tienes que hacer. Tú lávate las manos. Ah, que te contagias. Ah, pues no te has lavado las manos bien. Es tu culpa, ¿no? Es todo responsabilidad personal. Sin embargo, si esto va por el aire y el virus se acumula en las habitaciones y yo me infecto al respirarlo, si yo me infecto en un centro comercial, en una oficina del gobierno, en una escuela, en un aeropuerto, pues ya no está en mi poder limpiar el aire y quitar el virus del aire de la oficina o de la escuela. Esto es responsabilidad del gobierno o de la escuela, tal. Entonces, esto le tienen una gran alergia, porque ya es su responsabilidad y tienen que hacer cosas, ¿no? Entonces, prefieren mucho más escudarse, digamos, en esta confusión que hay y seguir diciendo que hay que hacer cosas que son responsabilidad personal. Esto no es una cosa nueva, esto ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? O sea, hay ejemplos durante la pandemia de 1918 y hay ejemplos durante, bueno, no tengo tiempo, pero muy interesantes durante el siglo XVIII y XVII ya andaban con lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación de un cambio de paradigma. La ciencia es obvia ya. La ciencia es completamente clara que las enfermedades respiratorias se transmiten al respirarlas, ¿no? Todas o casi todas, ¿no? Sobre todo si estás cerca, pero también al compartir el aire en una habitación y depende de cada enfermedad y de la situación, ¿no? Y hay que colaborar entre diferentes disciplinas, pero los médicos están bastante cerrados, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que darse cuenta pues que lo que pasa fuera del cuerpo
Los médicos no tienen ni idea porque no lo estudian. Lo estudiamos los científicos de aerosoles o de edificios y tal y cual, ¿no? Pero sin embargo, pues por ejemplo, este era un científico de la OMS, del comité de la OMS, que nos decía, bueno, estos no tienen ni idea, ¿no? Son unos ignorantes, ¿no? Y, y sin embargo, pues hay otros médicos que dicen, bueno, no, estamos para entender la pandemia, hacen falta muchas disciplinas, epidemiología, tal y cual, pero también hace falta, ah, también hace falta la ciencia de aerosoles, ¿no? Y entonces ahí pues hay que ir a un nuevo paradigma donde colaboramos. Bueno, pues eso es lo que iba a contar de cómo pasa la transmisión y de la historia. Y bueno, en lo que me queda del tiempo, pues voy a contar, bueno, ahora que entendemos cómo se transmite, que el virus lo respiramos, ¿qué podemos hacer para no contagiarnos? Una vez que lo entiendes, no es tan difícil, claro, pero claro, si no lo entiendes y le dices a la gente que se lave las manos y que con eso está seguro, que use tapetes, sanitizantes, entonces claro, les das una falsa sensación de seguridad, se están contagiando. Claro que no paramos la pandemia si están haciendo cosas que no sirven para. Entonces lo más importante es comunicarlo. Este virus sale de la gente y se acumula en los espacios cerrados, que es como si fuera una caja, ¿no? Y pues está siempre más concentrado cerca de la persona, pero también está en la habitación, ¿no? Y cuanto más tiempo y más peor ventilada está la habitación, pues más se acumula, ¿no? Y también pues cosas que, por ejemplo, un taxista está en un taxi y está sin mascarilla, va a entrar alguien al taxi y se la pone. Esto no es suficiente, ¿no? Porque si el taxista está infectado, ese taxi está lleno de virus, ¿no? Entonces tienes que llevar, si vas a estar en un sitio donde va a entrar otra persona, pues tienes que llevar la mascarilla en todo momento, ¿no? Entonces, pues esto se explica muy fácilmente, se entiende muy fácilmente, por ejemplo, con dibujos como estos, ¿no? La mejor analogía que hemos encontrado es el humo. El humo se comporta igual en el aire, sobre todo al salir de alguien. No es una analogía perfecta, pero bueno, en cuanto a qué pasa, pues ¿qué pasa con el humo? Pues en un sitio con viento se lo lleva el viento, en unas habitaciones con mucho movimiento de aire se mezcla rápido, en otras le cuesta más. Pero bueno, si uno enciende un cigarrillo en una habitación y tú estás en la habitación, al principio ves el humo y no lo hueles, pero al cabo de un rato lo hueles, ¿no? El aire se mezcla en 10 minutos o lo que sea, ¿no? Y entonces con eso se entiende muy bien. Tú lo que tienes que pensar es que los otros están exhalando humo porque no sabes si están infectados y lo que tú quieres es respirar el menor humo posible. Así es como limitas a las formas de infección, ¿no? Entonces, ¿qué cosas no hay que hacer? Pues, a ver, una cosa son estas barreras de plexiglas o no sé cómo las llaman allí, ¿no? Entonces, esto sirve en una situación de cajero. Si tú estás hablando con alguien cerca y viene el chorro de aire de esa persona, poner una barrera sí sirve, ¿no? ¿Por qué? Pues lo vemos aquí en este experimento de visualización, está aquí el aire, se choca con la barrera y entonces tiene que ir para arriba o para abajo, pero no le llega directamente a esa persona, ¿no? Si no hay una barrera, pues ya es más fácil, aquí están a más distancia, pero con menos distancia ya sería más fácil que la otra persona lo respirase, ¿no? Entonces en esta situación sí que sirve, ¿no? Pero en una situación lateral, que se han puesto en muchos sitios como en las mesas, en las escuelas, o aquí esta es una foto del Parlamento de Suiza, no es que no ayuden, es que aumentan los contagios porque atrapan el aire y dificultan la ventilación. Este es un estudio publicado en Science donde se ve que si pones estas cosas duplicas los contagios. Entonces, estas barreras laterales no solo no hay que ponerlas, hay que quitarlas en los sitios donde se han puesto porque estamos aumentando los contagios, ¿no? Se pensaba que era una cosa para parar proyectiles, pero eso no es importante, ¿no? Entonces, bueno, salto algún detalle. Luego también se han llevado pues estas pantallas faciales. Eso no sirve, ¿no? Porque el humo, digamos, se mete por debajo. Sí se puede contagiar uno por los ojos, ¿no? Igual que estás en un sitio con mucho humo, te molestan los ojos porque se deposita el humo. No, es una forma menos importante, ¿no? Pensamos que lo más importante es respirarlas. Pero si vas a estar en un hospital o en un sitio de mucho riesgo, pues unas gafas como estas, ¿no? Que valen a lo mejor $8, $15, dependiendo de cuáles, ¿no? Como las que usas en un laboratorio, pues con esto te proteges, digamos, algo que impida que el aire entre, digamos, cerca de los ojos, ¿no? Pero yo diría para situaciones de más riesgo, ¿no? ¿Qué más no hay que hacer? Pues andar desinfectando, ¿no? Como estas cosas que se han visto y que en México también las veo, incluso al aire libre andaban desinfectando a la gente que iba a entrar a ver a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pues esto es una absurdez. Están contaminando, es una, no sirve para nada. O aquí, esto en Estados Unidos, con un dron andaban desinfectando un estadio, pero si el sol ya lo desinfecta y además las superficies, esto es un desperdicio y un teatro, ¿no? Es un teatro de higiene
para, digamos, darle a la gente una falsa sensación de seguridad y que vengan a hacer estas cosas, ¿no? Y además esto la gente se acaba intoxicando con estos desinfectantes. Entonces eso hay que dejar de hacerlo, ¿no? Simplemente lavarse las manos por precaución y por otras enfermedades más que por la COVID. Entonces, ¿qué cosas sí que hay que hacer? Pues lo que les he dicho, lo primero es que el aire libre se reduce muchísimo el contagio, entonces, y es gratis, ¿no? Hacer cosas al aire libre es gratis. Entonces, todo lo que se puede hacer al aire libre, los días que se puedan, los sitios que se puedan, sobre todo cosas que tengan que ver con hablar, eso es muy útil, ¿no? Aquí escuelas, una foto del New York Times, escuelas en Nueva York haciendo la escuela al aire libre en el invierno, cuando hacía un frío tremendo, y les funcionó muy bien, ¿no? Para evitar la transmisión de la tuberculosis, ¿no? Y esto, pues no siempre se puede hacer, pero muchas veces sí. Por ejemplo, uno está en una oficina y está a lo mejor trabajando en su computadora, pues está en la oficina con su mascarilla puesta, ¿no? Pero tiene que hablar con alguien, pues eso nos vamos afuera, ¿no? Porque esa es la situación de más peligro. Una vez que vamos a ir a interiores, no sirve con una cosa, ¿no? A veces la gente piensa, es que tengo la mascarilla o es que tengo un filtro y ya es como un talismán y es imposible contagiarse. No funciona así, lamentablemente, ¿no? Porque este es un virus bastante contagioso, entonces hacen falta diferentes protecciones, ¿no? Y es el modelo, como el modelo este del que se suizo. Tú haces varias cosas y esto es lo que te acaba protegiendo. Entonces, con el modelo que les decía antes, pues este es el caso del coro, se contagian el 80 y tantos por ciento. Eso es lo que pasó en realidad, ¿no? Pero una vez que tienes un modelo que funciona, dices, bueno, ¿qué pasaría si les aumentásemos la ventilación? Pues se contagian menos, pero todavía se contagian la mitad. Si les añadimos un filtro, pues se contagia la mitad otra vez, ¿no? Si les ponemos mascarillas, pero no hacemos lo del filtro, pues se contagia la mitad. Entonces, ¿cómo consigues que se contagien pocos? Pues haciendo todo a la vez. O sea, lo que haces es que aumentas la ventilación, pones un filtro, llevan mascarillas y se reúnen menos tiempo. Entonces sí que ya llegas del 80% al 8%. Si vas al aire libre, eso es todavía más eficiente. Ahí ya se contagia cero, ¿no? O muy pocos, ¿no? Y entonces este modelo. Entonces, les decía lo de hablar, ¿no? Entonces, una cosa que está muy clara con este virus es que la vocalización, el hablar fuerte, está muy asociado a los contagios. Esto no lo debate nadie, ¿no? En coros hay casos a patadas, que se contagian muchísimos, ¿no? Como el que investigamos nosotros, pero hay docenas, ¿no? Porque tienes a mucha gente básicamente gritando, cantando fuerte, todos juntos en el mismo aire, ¿no? Sin embargo, en una biblioteca o en un cine, que yo sepa, no hay ningún caso de superpropagación porque estás callado sin moverte, ¿no? Entonces, pues esto es de un modelo, entonces lo que se ve es que cuanto más fuerte hablas, más aerosoles echas al aire. Esto está bien medido y entonces, según la ventilación, por ejemplo, en esta línea, a ver, no tengo el pointer, en esta línea roja, pues es con poca ventilación. Entonces, cuantos más decibelios, cuanto más fuerte hablas, más contagio, ¿no? Si tienes más ventilación, pues también hay más contagio, más decibelios, pero es menos que si tienes poca ventilación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, según entiendo, esto lo encontré en la página web, pues hay letreros de decir esto. En el metro, callados evitamos el contagio, ¿no? Entonces, esto es algo gratis y decir, pues en vez de hablar por su celular, pues escriba por el WhatsApp o lo que sea, ¿no? En los sitios en los que no hace falta hablar, pues no hablemos, ¿no? Sitios interiores. O si tenemos que hablar y tenemos la opción de ir a hablar al aire libre, pues ir a hablar al aire libre, ¿no? Y es una cosa que en principio es gratis, ¿no? Luego, pues, para más detalles, pues tenemos el modelo que funciona, pues uno lo puede luego decir, bueno, ¿qué pasa en diferentes sitios? ¿No? Pues esto es una tabla que está de ese artículo, decir, bueno, pues un sitio en el que estamos al aire libre, con buena ventilación y estamos callados, ¿no? Y tenemos mascarillas, ¿no? Y poco tiempo. Pues es casi imposible contagiarse, ¿no? Pero vamos a decir, un sitio que está mal ventilado, con mucha gente, y estamos gritando, cantando, y además hay mucha gente, ¿no? Pues hombre, ya empiezas a tener más probabilidad de contagio, ¿no? Y si además no llevas mascarillas, pues entonces empiezas a tener todavía más probabilidad de contagio, ¿no? Entonces esto, digamos, es cómo combinas los diferentes factores, ¿no? Entonces tenemos el modelo, este modelo está gratis en la internet, si van a este enlace se lo pueden bajar o copiar y pueden entrar los parámetros para su caso, ¿no? Y esto, digamos, está verificado con los datos de estos casos de aquí superpropagación, en el ¿no? chat Y está alguien comenta descrito que en no el se ve su artículo. pantalla. Sí, ¿Es el caso de todos o solamente de Roxana Richa? que no sé. Sí se ve. Ah, Gracias por confirmar. Sí se ve, Ok, ¿eh? es un problema particular de la señorita sí, se ve Roxana. claramente.
Ok, puede continuar, profesor, todavía hay tiempo. Adelante, disculpe. De acuerdo. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Vale, no, aquí a mí sí me dice que estoy compartiendo. De acuerdo, pues seguimos. Entonces, bueno, pues hemos dicho es esto de están estos factores, hablar menos, tal y cual. Luego tenemos, digamos, las mascarillas o los filtros. Entonces, si el virus es como un humo que está flotando por el aire, que son estas pelotitas que van por ahí flotando, podemos hacer que esto pase por una tela, que es como una trampa, ¿no? Una serie de fibras donde puede pasar el aire, que son moléculas muy pequeñas, pero estos aerosoles se quedan atascados ahí, ¿no? Entonces, claro, mucha gente dice es que los agujeros de las mascarillas o de los filtros son más grandes que el virus y por eso no funciona, ¿no? Esto no, esto es un error, es una desinformación, ¿no? Porque para que una mascarilla, un filtro funcione, esto no funciona como si fuera un colador o un tamiz, que estás filtrando piedras o arena y lo más pequeño siempre pasa abajo, ¿no? No funciona así. La física microscópica es diferente, no es una cosa a la que estemos acostumbrados, pero hay diferentes mecanismos de difusión, intercepción, que pueden atrapar, aunque tú tengas un agujero muy grande y un aerosol más pequeño, lo puede atrapar de todas maneras, ¿no? Y entonces, lo importante es que no haya huecos, ¿no? Si tú llevas, por ejemplo, una mascarilla puesta, el problema que se ve principal, bueno, a veces se llevan mascarillas de mala calidad, ¿no? Que digamos, el filtro es de mala calidad, que incluso aunque pase el aire por esa tela, siguen los aerosoles pasando, ¿no? Pero muchas mascarillas como quirúrgicas o incluso las N95, ves que la gente las lleva separadas de la cara, que tiene huecos, sobre todo las quirúrgicas, por aquí, se te empañan las gafas, entonces, por un hueco muy pequeño, que es a lo mejor como el 1% del área de la mascarilla. O sea, si el área de la mascarilla es un hueco muy pequeñito, por ahí pasa la mitad del aire que respiramos. La eficiencia de filtración baja la mitad. Entonces, este es el problema principal, que no se ha explicado. Las mascarillas, porque a veces dicen, es que no funcionan, la gente se sigue contagiando. Sí, se contagian menos, cualquier mascarilla es mejor que no llevar mascarilla, pero es que no hemos explicado que hay que llevarlas muy pegadas, ¿no? Los sanitarios saben que una buena mascarilla te deja un círculo en la cara, ¿no? Cuando te la quitas, porque eso es lo que hace que selle bien, digamos, y hace que te proteja bien, ¿no? Y esto no se ha explicado en casi ningún sitio, ¿no? Entonces, hay gente que hace, por ejemplo, estos experimentos y pueden ver el vídeo en YouTube y se ve incluso esta KN95, pero como no le han ajustado bien el hierro de la nariz, pues se sigue escapando el aire, ¿no? Entonces, esto es lo principal. Hay diferentes tipos de mascarilla, ¿no? Pero como hemos dicho, bueno, pues la eficiencia de filtración, que sean respirables, que no te opongan mucha resistencia a la respiración y que se ajusten bien, lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, a veces la gente es que yo respiro muy mal. Esto suele ser o con mascarillas de tela muy recia o con mascarillas como las KN95 falsificadas, que son con la mitad de las que se venden. Y es verdad que se respira mal, pero eso es porque estás llevando una mascarilla mala, ¿no? Las mascarillas, por ejemplo, las N95 de verdad, pues este es un ejemplo, pues por esta se respira bastante bien, ¿no? Porque tienen que pasar una norma de que no oponen mucha resistencia a la respiración, ¿no? Entonces, pues las mejores son como las N95 FFP2 que tienen las de verdad, tienen estas tiras por detrás de la cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una de 3M metal. Luego las siguientes que funcionan peor porque tienen más fugas son las KN95 o KF94, que son las orejeras, ¿no? Siempre en todos los estudios se ve que las orejeras tienen más fugas, ¿no? Y no son de verdad. Y luego el problema es que hay muchas de las KN95 particular, hay muchas falsificadas, ¿no? Y son más baratas las falsificadas y entonces son las que más se venden, ¿no? Y se reparten, incluso farmacias y gobiernos andan repartiendo mascarillas falsificadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Luego las mascarillas quirúrgicas pues son mediocres. Siempre va a ser mejor que no llevar nada, pero hombre, son mediocres, ¿no? Se puede hacer una cosa para mejorarlas, que es usar, digamos, estas cosas para cerrar los huecos, ¿no? Que es, por ejemplo, esto se llama Sivana Fix the Mask y una compañía que vende esto, pero también te dicen cómo hacerte uno tú gratis, ¿no? Cortando un trozo de caucho, ¿no? Y básicamente la idea es que cierran estos huecos, ¿no? Los huecos alrededor de la nariz y el lateral los cierran y esto se han hecho pruebas científicas y se ve, que funciona mucho mejor que no llevarlo, ¿no? Entonces, bueno, y luego pues también están las mascarillas elastoméricas, digamos, es hacia donde se debería ir, que es una N95, un filtro bueno, que se respira bien, que es este filtro,
pero ya no le estás pidiendo al mismo material que selle, sino que tienes un material, como lo ven aquí, esta es la que uso yo, que es una silicona, y entonces esta silicona, digamos, se aprieta muy bien a la cara y aunque hables o lo que sea, siempre sella bien, ¿no? Entonces esta mascarilla, pues a lo mejor te cuesta $50, pero los hospitales te dicen que al no tener que, al ya cambiar un filtro que es más barato que una mascarilla en 95, que al cabo de unos meses ya le sale más barata, ¿no? Entonces esto es hacia donde deberíamos ir. Entonces, bueno, esto es en cuanto a las mascarillas. ¿Qué más podemos hacer? Pues quitar el virus del aire. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues se puede hacer de tres maneras. Si no hacemos nada, pues ahí se acumula el virus y se acumula el CO2, que son los puntos negros, ¿no? Una cosa que podemos hacer es ventilar. Ventilar quiere decir que el aire sale afuera y se lleva el virus está flotando en el aire y tanto el aire como el virus salen afuera y entra aire de afuera que no tiene virus, ¿no? Y esto funciona bien, sí se puede hacer, ¿no? La otra cosa que podemos hacer es filtrar. Igual que las mascarillas filtran, podemos enchufar un ventilador a la corriente eléctrica y esto hace que el aire pase por un filtro y esto quita el virus, ¿no? No quita el CO2, pero quita el virus, que son los puntos rojos, ¿no? Entonces esto funciona bastante bien, ¿no? Y la otra cosa que se puede hacer es, no, vamos a dejar el aire en la habitación y vamos a dejar el virus flotando y lo vamos a respirar. Pero antes de respirarlo vamos a tratar de matar ese virus. Y esto es desinfección de aire. Esto es más peligroso y más caro. Hay un tipo de desinfección que sí funciona, que son los rayos ultravioleta, pero es más caro, es como 10 veces más caro que filtrar. Entonces, hombre, en sitios donde se puede hacer de manera profesional, en un hospital, en una prisión, pues sí, pero en casas o en escuelas no. Y luego nos están vendiendo un montón de cosas que es peligroso, incluso fraude, con iones y fotocatálisis y poner lejía en el aire y muchas cosas químicas para desinfectar el aire, o sea, el virus lo dejas flotando pero lo tratas de matar, que son peligrosas, o ozono, que son peligrosas para la gente que está en la habitación. Entonces esto se debería prohibir, en mi opinión, pero se está vendiendo, lamentablemente, ¿no? Luego, pues decir que un aire acondicionado normalmente no ventila, ¿no? El aire entra y sale de aquí, se enfría, pero no estás cambiando el aire, ¿no? Entonces esto no es ventilación. Tienes que ventilar, quiere decir, y abrir la ventana o hacerlo algo así, ¿no? Puede haber sistemas de tubos o abrir la ventana, ¿no? Entonces, una cosa muy fácil, y creo que esto está disponible en México, son las cajas de Corsi Rosenthal. Entonces, esto es con un ventilador cuadrado de no pasar calor y unos filtros, pues por $70 en Home Depot se puede hacer un filtro que funciona muy bien, esto es suficiente para una clase y que cuesta, pues eso no mucho, ¿no? Y esto aquí en Estados Unidos es muy popular y funciona bien y hay artículos ya publicados que muestra que funciona y que es barato, ¿no? Y no tiene ningún peligro, ¿no? Entonces, bueno, como ya les decía, las cosas estas de iones, plasmas, tal, esto de desinfección, evítenlo a toda costa, ¿no? Y aquí más detalles, eso me lo salto. Lo último que voy a decir es usar el CO2 como indicador, ¿no? Que lo he mencionado, pues al respirar y salir el humo, el virus como el humo, pues también a nosotros sale el CO2. Al aire libre hay 400 partes por millón, de nosotros salen 40.000. En un sitio donde se atrapa el aire exhalado, se acumula el CO2 y va subiendo, ¿no? De una manera bastante parecida a la acumulación del virus. Como medir el virus es difícil, pero medir el CO2 es fácil, pues podemos utilizarlo, ¿no? Hay medidores como este, que hemos regalado bastantes con diferentes campañas. Alejandro Cano en México ha regalado docenas y nosotros también hemos enviado. Pues esto es, como ven, es muy pequeño y me dice que aquí tengo 800 partes por millón. Entonces de estas 400 son las de afuera, que vienen con el aire que entra a la casa, y otras 400 son mías, que yo he ido exhalando, ¿no? Entonces me dice cuánto he exhalado. Es el 1%, ¿no? Como yo estoy exhalando 40.000 y hay 400 mías, esto quiere decir que el 99% del aire en esta habitación todavía no está en mis pulmones, pero el 1% sí, ¿no? Entonces, pues eso, uno mide al aire libre y luego mide en un carro, pues esto es en el coche con mi familia, llegamos a 4.000. Ahí ya es una situación de más riesgo. El 10% del aire ya ha estado en los pulmones de alguien, ¿no? Entonces, y estas concentraciones altas se ven mucho, ¿no? Simplemente uno abre un poco las ventanas, se pone la ventilación de afuera y baja, ¿no? Pero si no lo mides, no lo sabes, ¿no? Entonces, y en casi todos los sitios que se mide, pues la cosa no está muy bien, ¿no? En España hay una ley, por ejemplo, que los colegios tienen que estar por debajo de 900 y fueron a medir en 12 colegios en Madrid antes de la pandemia y de los 12 colegios, los 12 estaban por encima de la ley, ninguno cumplía la ley de ventilación y se veían niveles de 2.000 y 3.000, ¿no?
los sitios están bastante mal ventilados por defecto, ¿no? Y entonces lo que decimos es que a medio plazo y en algunos sitios, por ejemplo en Taiwán, en Corea del Sur, en Bélgica, en algunas partes de España, esto ya es una ley, en todos los sitios donde compartimos el aire, tiene que haber un medidor de CO2 visible para todos donde se vea la ventilación. Y entonces ya no hay forma de, si está bien ventilado pero se estropea el sistema de ventilación, pues ya lo vemos, ¿no? Y entonces esto es algo que se puede hacer a un coste muy bajo, mucho más bajo que las pérdidas de la pandemia y que lo deberíamos hacer en todas partes. Bueno, ya me saltó lo que me quedaba y lo dejamos aquí y podemos... Muchas gracias, doctor José Luis. Espero que les haya sido útil. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. En el chat usted puede leer una pregunta de Manuel Alonso Gutiérrez. Pregunta: ¿existen datos sobre contagio por la combinación de carbón negro en el aire con el SARS-CoV-2? Sí, ha habido estudios en los que hay gente que, digamos, ha puesto la hipótesis de que la contaminación, digamos, química de carbón negro de otras partículas ambientales puede hacer que aumente el contagio. Entonces, esto es posible, pero sería de la manera siguiente: la contaminación daña al pulmón y entonces ese daño del pulmón o hace el contagio más fácil o hace que si desarrollas un caso de COVID, digamos, de infección en el pulmón, ese caso sea más grave. Lo que no pensemos que pasa es, digamos, que el virus se suba al carbón negro y el carbón negro, digamos, le sirva de taxi. Esto no pasa, ¿no? No pensemos que sea importante, porque esto es un proceso muy lento el que, digamos, que se mezclen. Y porque el virus ya sale, digamos, en su propio autobús, ya sale en su partícula de fluido respiratorio de saliva, va por el aire y lo podemos respirar. No le hace falta juntarse al carbón negro, digamos. Y de hecho pensamos que el virus va en partículas más grandes que el carbón negro. Entonces es como, digamos, el virus va en una partícula que es como un elefante y llega y se le pega un ratón al elefante. Pues al elefante le da igual que esté ese carbón negro ahí o no, ¿no? Entonces, gracias. no pensamos que esto tenga mayor Carballido, importancia. Sobre qué proporción de la comunidad médica acepta actualmente el contagio por aerosoles, ¿no? Yo creo que le llamó la atención cuando se hizo el comentario de que se debe hacer un trabajo de colaboración, científicos, médicos, especialistas, incluso aquellos que dedican al modelado matemático, etcétera, porque tiene usted razón, incluso muchas personas que de la comunidad médica no aceptaban este medio de transmisión por aerosoles. Sí, la transmisión por aerosoles o por el aire. Pues yo diría al día de hoy que la mayoría de los médicos lo aceptan en la mayoría de los países. No sé en México, sé que en otros países, digamos, o digamos no hay tanta oposición. El problema es que, digamos, dentro de la medicina, esto es el dominio de una especialidad muy concreta, que es la especialidad de enfermedades infecciosas y sobre todo de prevención de infecciones, ¿no? Y luego la gente, digamos, de salud pública. Y el problema es que estas especialidades es las que tienen la sartén por el mango, son los que dominan la OMS y la CDC y los Ministerios de Salud en cuanto respecta a la pandemia, y es donde estas tradiciones históricas están más arraigadas, ¿no? Entonces estaba hablando ayer con alguien que está hablando con la Casa Blanca y me decían: los de la Casa Blanca lo entienden. Y por eso, como les he dicho antes, los de la Casa Blanca dicen: sí, esta transmisión va por el aire. Pero la CDC, que digamos aquí en Estados Unidos, son los que al final la gente les hace más caso, la Casa Blanca no le puede decir a la CDC lo que tienen que decir, porque digamos tienen que mantener una independencia para que no sea como con Trump, que la Casa Blanca le decía a la CDC lo que tenía que decir. Y la CDC está dominada por estos médicos de enfermedades infecciosas que siguen teniendo una gran resistencia, que piensan que es esto de las gotas pesadas, ¿no? Entonces, pues la mayoría de los médicos, digamos, porque ven que ellos se infectan, lo entienden,
pero los médicos que tienen la sartén por el mango, pues todavía no, ¿no? Y hay estos problemas que los médicos dicen, es que, por ejemplo, para ver si funciona un filtro, hay que hacer un ensayo clínico, como si fuera una vacuna, ¿no? Como si fueran cosas que ponemos dentro del cuerpo. Esto es una absurdez. Pero, sin embargo, como, digamos, ellos tienen el poder, tratan de imponerlo, ¿no? Cuando una vez que están las cosas fuera del cuerpo, eso es algo que los médicos nunca han estudiado. Los médicos cuando estudian movimiento de aire, ventilación, filtros, eso es lo que estudiamos los ingenieros o los científicos, ¿no? Entonces, hay que colaborar, pero la actitud de la OMS ha sido que los médicos son los que saben y nosotros somos unos ignorantes. O sea, nos lo han dicho a la cara, ¿no? Sois unos ignorantes y además tenéis intereses económicos, ¿no? Nos queréis vender cosas de ventilación. Entonces, con esta actitud no se llega claro, de hecho muy usted adelante. Han ido mejorando un poco, pero vamos, de la simetría todavía del poder, estamos en esas. ahí en la OMS. Mi pregunta sería, doctor, ¿la OMS va a cambiar o qué está pasando de ahora en adelante? Bueno, tiene que cambiar, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces tienes estas organizaciones y pues también depende, es como dices, el gobierno ruso, pues está Putin y está haciendo una cosa. Si estuviera otro distinto, pues igual harían cosas muy diferentes, ¿no? Cuando hubieran invadido y tal. Pues la OMS tiene unas ciertas personas que están allí que, digamos, eran muy de las gotas y que se han dado cuenta que han metido la pata de forma espectacular y no lo quieren admitir. Yo tengo gente dentro de la OMS que está de nuestro lado que me cuenta lo que pasa y me dice es que María Van Kerkhove no lo quiere admitir. Nunca lo va a aceptar porque es admitir que ha tenido una contribución tremenda a hacer la pandemia peor, ¿no? Entonces, andan bailando a ver cómo podemos decirlo sin decirlo. Entonces yo no lo sé si no será hasta que se pase la pandemia o hasta que esa persona ya no esté o esas personas ya no estén. Pero vamos, van a tener que cambiar. ¿Cómo de rápido? Pues no lo sé, ¿no? Depende de... Nosotros seguimos presionando y, por ejemplo, pues el hecho de que la Casa Blanca lo diga y de que el gobierno de Bélgica lo diga y tal y cual, pues se van acumulando y de que la evidencia sea cada vez más clara. Pero no sabes, no son, ya no es ciencia, ¿no? La ciencia está clara, pero eso ya es, digamos, política de estas organizaciones o Sí, política claro. de la De grande, ¿no? Porque al final hecho, afecta a las cosas que hacen los gobiernos, ¿no? esa es la intención de esta transmisión, doctor José Luis, hacer un esfuerzo por difundir la información científica, exponer los argumentos, los hallazgos soportados en ciencia. Yo lo que noto es que los sistemas mediáticos, en las redes sociales, hay más influencia de los políticos, de los fake news, de mentiras, que de información basada en ciencia. Y ese es un gran peligro. Esa transmisión obedece a ese esfuerzo de querer transmitir conocimiento que está basado en conocimiento. Este, profesor, en México De acuerdo. el número de casos activos positivos de SARS-CoV-2 va en descenso. En unas semanas más, el gobierno está proponiendo que los alumnos de escuelas básicas vuelvan a las aulas. En México somos más de 120 millones de personas. Ciudades como la Ciudad de México, que tiene más de 21 millones de personas, usted exponía algunas recomendaciones. Principalmente sería tener áreas ventiladas y medidores de CO2. ¿Qué evidencias hay de este ejercicio en otros países del mundo que hayan vuelto a clases? Um, sí, pues por ejemplo hay un estudio italiano de hace poco donde se ve que las clases más ventiladas pues tenían el 80% menos de transmisión. Entonces está claro, ¿no? Que entonces, y bueno, hay diferentes estudios, pero vamos, esto se sabe. Y pues, ¿qué se puede hacer si vuelves? Pues repartir buenas mascarillas, darnos cuenta que si las mascarillas son buenas, además se pueden llevar una semana, no hay que tirarlas a todas horas. Entonces, por ejemplo, pues repartir mascarillas, pues aunque sean de las KN95 no falsificadas, sobre todo en los sitios donde vive gente menos pudiente, y tener pues un medidor de CO2 por escuela y ir de clase en clase como miden en un minuto,
pues tú puedes ir viendo rápidamente cuánto tienes que abrir las ventanas en cada clase, y un día de viento y un día de no viento, y rápidamente aprendes, ¿no? Y lo puedes hacer incluso un proyecto para los estudiantes más mayores y se lo suelen tomar con un gran interés, es una cosa muy interesante de ciencia, ¿no? Y entonces, y esto no tiene un gran coste, ¿no? Pues un medidor, pues 100, $200 para uno por escuela, pues no es muy caro, ¿no? Y esto puede disminuir mucho el riesgo, ¿no? Y digamos, porque claro, los casos van disminuyendo, pero supongo que pasa como aquí en Estados Unidos, van disminuyendo, pero luego se han estancado, ¿no? Porque digamos, van saliendo nuevas variantes, entonces, lamentablemente no hemos salido de esto todavía, ¿no? Entonces, yo diría durante el tiempo que sigamos, que hay que seguir con precauciones, pues habría pues eso, ventilar y seguir llevando mascarillas y pues más o menos seguir teniendo un cierto cuidado, ¿no? A la vez que hay que volver a la Claro, educación, ¿no? Si no hay efectivamente. otros problemas, claro, más allá Leí hace que la poco COVID. sobre el tema de alfabetismo científico. El problema es que en gran parte de las sociedades hace falta educación y no entendemos ese tipo de problemas, y aunado a que los políticos y las políticas públicas no están bien asesoradas por los científicos, se cometen muchos errores, como los que usted comentó, ¿no? La OMS después de varios meses empieza a aceptar información que ya había sido publicada con anterioridad. Pues le agradezco, doctor. Sí, adelante. Hay veces también lo que hemos visto, perdón, sí. No, le voy a decir, porque hemos hablado, pues, yo he hablado con ministros, con directores de gobiernos regionales de diferentes países y tal y cual, y pues te encuentras, digamos, yo diría con dos tipos de gente, ¿no? Hay gente que quiere tratar de reducir la transmisión y le interesa lo que dices, y luego, pues bueno, dependiendo de cómo los convences, van haciendo cosas, ¿no? Y, por ejemplo, pues en ciertos países ponen, pues esos medidores de CO2 o mejores mascarillas. Luego también hay muchos políticos que realmente, pues, ellos lo que quieren hacer es lo que, yo diría que son la mayoría, quieren hacer lo que les favorece políticamente, ¿no? Entonces ellos piensan que aunque haya contagios, ellos tener menos restricciones es lo que les va a hacer ganar las siguientes elecciones. Entonces a veces hablan con nosotros, pero luego dicen, bueno, pero yo tengo otro científico que dice otra cosa, ¿no? O a veces, como en un cierto gobierno en España, hablamos con el presidente de un cierto gobierno regional y le explicamos lo de los medidores de CO2 y estaban entusiasmados, ¿no? Y una hora después de la reunión sacaron una nota de prensa, vamos a comprar no sé cuántos mil medidores de CO2. Nosotros también, oh, qué bien, nos han hecho caso, ¿no? Solo hay un problema y es que nunca los compraron. Era una nota de prensa porque venían las elecciones y dijeron que los iban a comprar, pero luego no los compraron, no tenían intención. Entonces esto, claro, con los políticos, pues muchas veces Sí, voy a leer la una salud al pregunta final no es lo que les importa, ¿no? Entonces, del público. Dice, ahora las mascarillas dejarán de ser obligatorias en interiores. Cuento con mascarilla FFP2 Aura, que me queda perfectamente ajustada. Las tiras por detrás de la cabeza y en interiores no me la quito en ningún momento y guardo la mayor distancia posible. Teniendo en cuenta esto, si el resto de las personas no lleva mascarilla y no están, por ejemplo, cantando, sino hablando, ¿sería posible que yo no me contagie? Suponiendo que sea un entorno que no cuenta con filtros, EPA, y ventanas cerradas o está, abiertas. Intento evitar lo máximo posible, pero a veces no me queda más remedio si se viaja en avión o en barco. está reduciendo. Sí, o sea, como decía, en interior, digamos, son capas de protección, ¿no? Entonces, llevar una mascarilla, como decía, una mascarilla buena, bien ajustada, es una buena protección, pero claro, no son perfectas, ¿no? Tú puedes tener un hueco que no te das cuenta a pesar de que no lo ves, o al hablar, o se te desajusta, o te pones a dormir en el barco y se abre un poco. Entonces, ayuda mucho, ayudaría más si la llevan todos, pero si no, pues desde luego es lo que puedes hacer tú para protegerte, ¿no? Es lo que está diciendo esta persona. Entonces, bueno, también hay que ver
qué nivel de riesgo hay, ¿no? Porque si es un momento que no hay muchos casos, la probabilidad de que haya alguien infectado no es muy alta. Si es un pico como el de Omicron, entonces a lo mejor habría que tratar de evitar ir a interiores completamente durante un tiempo, ¿no? Eso es lo que hice yo durante el pico de Omicron. Pero vamos, es lo que uno puede hacer en su situación, ¿no? También depende de si uno trabaja en un sitio que tiene que ir sí o sí y que, pues bueno, pero dentro de las limitaciones de cada uno, pues hay que escoger cuantas más medidas posibles, ¿no? También, pues eso, depende de cuántos casos hay y también de cuánto riesgo tenga uno, ¿no? Si uno es una persona joven con buena salud y tal, hombre, pues también hay gente, mucha gente así que se ha muerto, ¿no? Pero bueno, tienes un riesgo más bajo que si uno es una persona mayor con Claro. diabetes, hipertensión, Muchas gracias, tal y doctor cual, José entonces Luis. tienes que Estamos tener más terminando esta cuidado, ¿no? videoconferencia. Gracias por su tiempo, por toda esa explicación magnífica. Hay muchas preguntas más. Yo le invito a los asistentes que puedan enviar un correo electrónico. El doctor José Luis tiene su cuenta de Twitter. Nos ha puesto aquí en el chat varios links en donde hay mucha más información, artículos científicos, videos de YouTube. El doctor José Luis ha publicado muchísima información, ha enviado cartas a la OMS, a la Casa Blanca, etcétera. Hay mucha información que ustedes pueden encontrar en el website del doctor José Luis, en los links que nos acaba de compartir. Bueno, yo quiero agradecer a los funcionarios y a todo el equipo de CIDIR Oaxaca, al Instituto Politécnico Nacional, por darnos la oportunidad de transmitir esta conferencia sobre la transmisión de SARS-CoV-2, los modos de transmisión y la mejor manera de protegernos. Muchas gracias a todos por asistir. Doctor José Luis, le agradezco mucho su generosidad y su tiempo. Estamos en comunicación y con eso terminamos la charla de hoy. Muchas gracias, les deseo a todos un buen día.